Bien, bueno, ¿en qué capítulo estamos del libro de Juan? 3. Así que bueno, saquen sus Biblias analógicas o digitales y vamos al capítulo 3. Para dar un pequeño resumen, introducción del contexto, recordemos lo que venimos hablando en este tiempo del capítulo 3. Sin duda un capítulo hermoso, una de las entrevistas más creería yo, reveladoras acerca de lo que es la importancia de nacer de nuevo. Nicodemo, este rabí, viene con inquietudes muy profundas en su corazón a preguntarle a Jesús, ¿cómo puedo llegar a conocer a Dios? Y Jesús con amor le dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para que puedas conocerlo. Recordemos lo que le contestó en Juan 3:3. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, sin duda, sin comprender lo que Jesús le estaba diciendo, no entendía acerca de la importancia del nacimiento espiritual. Y esto nos lleva a una parte de la escritura que sin duda creo que todos conocemos, y es el pasaje probablemente más conocido, que es Juan 3:16. ¿Lo saben de memoria? ¿Me ayudan? ¿Por qué? Bien, hermoso. Es el resumen del Evangelio de manera clara, manifestada. Este pasaje manifiesta claramente el amor de Dios por nosotros. El mundo, el cosmos, ve cómo el Verbo se ha hecho carne, así que tenemos vida a todos los que creemos en Jesús como el Hijo de Dios. La luz se ha revelado y está disipando las tinieblas. Así que nos lleva en este punto a la porción bíblica que vamos a ver hoy. Hay una separación, hemos hablado acerca de esta entrevista de Nicodemo, este pasaje tremendo que la semana pasada nuestro hermano Carlos nos lo ha explicado fielmente a la luz de la palabra, y hay una pausa. Porque Jesús sale a buscar lo que se había perdido. Así que él comenzó el ministerio de una manera clara. Ya lo vimos en el capítulo anterior, allí en la boda de Caná, convirtiendo el agua en vino, mostró su glorioso, su gloria, mostró su gloria totalmente, y ahora él comenzó a salir por los pueblos, comenzó a salir allí a predicar la buena noticia del Evangelio. Así que leamos el texto de hoy. Juan capítulo 3, versículo 22 al 36. Vamos a terminar el capítulo 3. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados. Porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, aquel que estaba contigo en el otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan, ¿qué contestó Juan? El bautista le respondió, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Versículo 30, y subrayenlo ahí en sus Biblias. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra, y el que de la tierra habla, el que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído de eso dio testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esto es versión NBLA. Quiero que la leyeron en Reina Valera 60. Amén. La palabra del Señor es hermosa, hermoso. Así que vamos a ir al primer versículo, viendo lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Sin duda, primero, antes de encarar el primer versículo, tenemos que volver a recordar quién era Juan el Bautista, porque acá se nos está hablando de Juan el Bautista. Recordemos que él era el hijo de Zacarías y Elizabeth. Él fue llamado a proclamar en el desierto, a anunciar arrepentimiento entre el pueblo. Sin duda, este pasaje nos va a hablar acerca de la transición del antiguo pacto con el nuevo pacto. Zacarías, el padre de Juan, entendía la importancia de la relación entre el Mesías que llegaba y el nuevo pacto, como queda claro, cuando lo profetizó en Lucas capítulo 1, versículos 67, 79. ¿Me acompañan por favor ahí? Lucas capítulo 1, 67 y 79. Joel, ¿se fue recién? Así. Charlie, ¿puedes leer ese pasaje por favor, fuerte y claro, atrás? Versículos 67 hasta el 79. Del 67 hasta el 79. Lucas capítulo 1, del 67 al 79. Bien, gracias Charlie. Así que Zacarías, como sacerdote conocedor de las Escrituras, entendió lo que estaba pasando, que el Mesías ha de venir y cumplir la promesa para tener este nuevo pacto. Decía que todas las promesas de David, de Abraham, dependían de la venida del Mesías para cumplirse. Juan el Bautista fue el último profeta bajo ese antiguo pacto. Jesús vino como mediador del nuevo, el cual quedó ratificado con su sacrificio y su muerte. Por eso, Juan sin duda era reconocido frente al pueblo. Era el último profeta, era reconocido, estaba en el desierto, estaba pasando un proceso donde él estaba anunciando el arrepentimiento para el pueblo. Entonces muchas personas lo estaban siguiendo, muchas personas veían, él es el enviado, él está hablando de parte de Dios. Tenían un reconocimiento acerca de lo que él estaba hablando del arrepentimiento y dando paso al Mesías. Entonces, en ese contexto, podemos entender por qué la gente seguía a Juan el Bautista. Tenían un reconocimiento muy claro a él y estaban comprendiendo lo que iba a venir, unos sí, otros no. Vamos al versículo 21. En esta primera sección 22, vamos a ver desde el versículo 22 hasta el 25 y habla algo relacionado al orgullo y al desenfoque de los discípulos de Juan. Versículo 22. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judá y estaba allí con ellos y bautizaba. Así como les decía, después de conversar con Nicodemo, Jesús y sus discípulos se dirigieron hacia la tierra de Judea, donde pasaron un tiempo bautizando. Jesús y sus discípulos continuaron caminando hacia la región del sur, en Jerusalén, con el firme propósito de compartir las buenas nuevas. Jesús mismo no bautizaba, se habla en el capítulo 4, los 2 primeros versículos, sino esta tarea se la delegaba a sus discípulos. Recordemos que el bautismo se realizaba con una clara mirada hacia el arrepentimiento, así que era lo mismo que estaba haciendo Juan el Bautista. Este bautismo, tal como lo practicaba Juan, era un símbolo de arrepentimiento. Representaba un llamado a todos aquellos que deseaban ser purificados de sus pecados y prepararse internamente para la venida del Mesías. Versículo 23. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. Así que aquí observamos dos cosas. Si ven el texto, primero observamos que sus discípulos, los de Juan el Bautista, también estaban haciendo la tarea y estaban un poco más al norte. Entonces Jesús estaba al sur, ellos al norte, y podemos pensar que dejaba como el área del sur a Jesús. Se destaca también la necesidad de abundante agua, ya que muchas personas acudían para ser bautizadas, lo que obviamente implica mucha cantidad de agua, ¿no? Porque si no hubiese tanta gente, no tendrían que hacerlo. Entonces, evidentemente había muchas multitudes que seguían a Juan, muchas personas que estaban allí
en este momento. Versículo 24. Este es un dato no menor, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Recordamos un poco la historia, lo habla en los evangelios sinópticos. Juan fue a enfrentar al rey de Herodes por un pecado puntual acerca de que él estaba en una relación ilícita con la que en ese momento era su esposa. ¿Recuerdan el nombre de ella? Herodías. Esa mujer comienza, como vieron cuando uno dice, lo comienza a tener fijo y comienza a tratar de manipular todo para asesinarlo, etcétera. Después, en un baile, Salomé, la hija, le pide la cabeza y bueno, muere Juan el Bautista. Pero antes de esta situación, antes que él fuera encarcelado, vemos que el ministerio tanto de Juan y Jesús está siendo paralelo. Entonces, esta situación viene previamente a ese acontecimiento. Así que vamos al versículo 25 y 26. Estamos viendo contexto. Están bautizando, Jesús más en el sur, Juan el Bautista en el norte. Está esta situación y hay una cuestión que va a surgir. Versículo 25 y 26. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, piensen en la actitud que dicen esto. Rabí, mira a aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. ¿Notan algo? La actitud con la que los discípulos de Juan están refiriéndose acerca de Jesús. La palabra clave acá sin duda es discusión. Los discípulos de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre la purificación. No sabemos, los comentaristas hablan acerca de cómo fue encarada la charla. Quizá le estaba diciendo: mira, allá están pasando cosas, se está dando un informe, y los discípulos de Juan comenzaron a tener una inquietud acerca de qué es lo que tiene mayor valor. Recordamos nuevamente, el bautismo era un símbolo de arrepentimiento, de alguna manera estaba teniendo muchas personas, sin duda, y ellos comenzaron a sentir cierto celo, como allá está siendo mejor o acá, y por qué él y por qué no nosotros. Entonces comenzaron a tener una actitud celosa del ministerio, de lo que estaba pasando al sur al río Jordán. Ahí podemos pensar, ¿por qué lo hace? Quizás esto nos pertenece. A menos noten nuevamente la forma despectiva como se refieren de Jesús. Aquel, ni siquiera lo nombran. ¿Vieron cuando uno está como con esta actitud como esa persona, ese aquel? Como ni siquiera lo nombran. Tienen como este orgullo y también exageran. Todos van a él, como ya como enfurecidos. Todos van a él. Evidenciando un corazón egoísta, sin duda, y un total desenfoque de lo que el mismo Juan ya les había explicado acerca de su propósito, que lo menciona a continuación. Así que la escena es clara. Estos hombres, discípulos de Juan el Bautista, están desenfocados, están teniendo orgullo, están diciendo por qué eso pasa, un cierto egoísmo, y vienen y hablan con Juan. Entonces, imagínense la actitud de estos hombres y encaran a Juan. Así que aquí vamos a ver la siguiente parte de esta porción bíblica, que es del 27 al 30. Y lo he titulado La humildad que exalta a Cristo. Versículo 27. Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. ¡Wow! Hermoso. Juan tenía una perspectiva radicalmente diferente de la visión miope de sus discípulos. Él dejó claro que todo proviene del cielo, que absolutamente todo, hermanos, es de Dios. Nunca él pretendió que su bautismo fuera superior al de Jesús, reconociendo que todo lo recibía de Dios. De esta manera, Juan afirmó y aceptó su papel subordinado como un heraldo del Mesías. Esta verdad aplica a cada uno de nosotros, sin duda. No hay razón en el mundo por la que deberíamos estar orgullosos ni para enaltecerse delante de los hombres. Hermanos queridos, todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. Dones, talentos, recursos que tengamos, todo es por gracia y misericordia de nuestro Señor. Todo
es por Él y para Él. Juan le está diciendo, Él lo ha dado en su gracia, también lo puede quitar. Todo es para Él. Él es el centro. Todo lo es dado por Dios. Versículo 28. Ustedes mismos me son testigos. Sigue explicando y argumentando Juan el Bautista el desenfoque que tenían estos discípulos y los enfoca sin duda. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Esta situación fue una amonestación por su falta de comprensión. Juan no había dicho nada que pudiera causar un malentendido sobre su papel. De hecho, él siempre lo había afirmado, que él era el precursor del Mesías. Los discípulos de Juan debían recordar lo que él ya había hablado en el capítulo 1. ¿Recuerdan en el versículo 20? Yo no soy el Cristo. Esto lo vimos hace unas semanas. Nuestro hermano Lucas lo explicó. Él no era el Mesías. Más bien del 20 al 27 dice que Él es una voz que clama en el desierto, que Él es un heraldo. E inclusive dice que ni siquiera se atreve a atarle las sandalias. ¡Wow! Tenía totalmente claridad de cuál era su propósito. Él estaba allí en el desierto, proclamando arrepentimiento y haciendo que las personas vieran al Mesías, armando todo para que las personas fueran a Jesús. El versículo siguiente, para que quede más que claro acerca del propósito de Juan el Bautista, es hermoso. Y la verdad me encantó cuando volví, lo repasé y lo estudiaba, porque sin duda alguna Dios nos habla constantemente a través de las bodas. Ya lo vimos, ¿no? Capítulo 2, la boda de Caná. Le agrada, obviamente, el matrimonio, el vínculo que tiene un hombre y una mujer es un símbolo hermoso acerca de quién es Dios para con su iglesia, Cristo y su iglesia. Así que Él vuelve y toma esta figura. Versículo 29, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, subrayenlo, el amigo del novio, que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Una vez más, ¿no? Esta analogía de la boda. Todos hemos asistido a una boda, ¿no? Ya lo pregunté la vez pasada, ¿cierto? No hay nadie en este lugar que no haya asistido a una boda. Cuando ustedes van a una boda, ¿qué es lo que observan con respecto a los novios? Están acelerados, angustiados, quieren que todo salga bien. Pero un buen amigo, ¿qué hace? Yasmín se ríe porque ella es muy buena amiga en los casamientos. ¿Qué hace un buen amigo? Atiende a las parejas y le dice, no, vos sentate, no te preocupes, quédate allí que vamos a atender todo. Así que miras la decoración, los ramos, la comida, y cuando estás allí en el altar, ¿cómo te sientes? Feliz, porque ves a los novios que van a unir su vida en un pacto matrimonial. ¡Wow! Esa es la actitud que Juan el Bautista nos está describiendo. De un amigo que se alegra y dice que oye al novio y se alegra. ¿Recuerdan Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23? El apóstol Pablo nos habla de esta figura como Cristo, el esposo, y la iglesia, la esposa. Efesios 5, 22, 23, las mujeres están sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Así que el marido se alegra de gran manera cuando escucha la voz del novio, que va a llegar. Jesús es el protagonista. Este mensaje tiene por título, ¿lo vieron en la placa? ¿Lo vieron? La mirada a Cristo. La mirada para Él es Cristo. La mirada para Él. Nos alegramos de gran manera. Juan el Bautista nos está diciendo acá un principio tremendo. Es el novio el protagonista. La mirada a Él. Y todo este proceso del propósito claro que tiene Juan el Bautista y cómo él fue fiel al llamamiento y en obediencia a su propósito específico de ser heraldo, de anunciar del que va a venir, se resume en versículo 30. Y en lo personal me confronta tremendamente. Versículo 30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya.
En otras versiones dice que yo mengüe. Me la cambió. Que yo mengüe. ¡Wow! ¿El Espíritu Santo te está diciendo algo esta mañana? Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Finalmente, esta sección, Juan expresa una hermosa declaración sobre su propósito, que sin duda nos habla, hermanos queridos, profundamente a nuestra vida. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Hermanos, Él debe crecer más que nada en nuestra vida. Debe ser nuestro mayor anhelo, que Él crezca en cada área de nuestro carácter donde probablemente estamos haciendo agua. Leí un comentarista dijo lo siguiente: la medida del éxito de cualquier ministerio, escúcheme muy bien, y esto habla mucho para nuestro proceso como iglesia local, no es cuántas personas siguen al ministro, sino cuántas personas siguen a Cristo. ¿Cuántas veces nos dejamos ver las luces, los colores, y nos desenfocamos y perdemos la mirada en el verdadero, en Cristo? En la universidad constantemente me pasa, lamentablemente, que chicos dicen, no, es que una persona de la iglesia me hizo esto, pasó esto, y yo no quiero saber nada con Dios. Lo primero que le digo es, disculpa, perdón, si alguien expresando que cree en Dios te hizo un daño, pero te animo a lo siguiente: lee la Biblia y fija tu mirada en Jesús. Él no te va a defraudar. La mirada en Cristo, por Cristo, para Cristo. Sí, sin duda, nuestro testimonio para las gentes que no conocen de Él va a marcar que somos libros abiertos y hablamos de parte de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, y eso es hermoso. Pero cuando predicamos ¿es a quién? A Cristo. Así que dirijan a las personas a Cristo. ¿Quién sigue a Cristo? Mirada a Cristo. Él es. Juan el Bautista tenía esta mirada. Estaba acá. Están diciéndole, viene, está ahí, se ha revelado. Y nosotros estamos acá. Ya lo ha hecho. Cristo ya vivió una vida santa, ha muerto por nuestros pecados, ha resucitado el tercer día, y todo el que en Él cree va a tener vida eterna. Cristo es el centro. Sin duda el apóstol Pablo tenía claridad de esto. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Yo planté, Apolo regó. ¿Quién dio el crecimiento? ¿Pablo o Apolos? No. Pero Dios ha dado el crecimiento, así que ni el que planta ni el que riega es algo. Wow. Sino Dios que da el crecimiento. Es Dios. Vanagloria tenemos si nos llegamos a enorgullecer por algo que podamos hacer en los ministerios que Dios nos permite tener. Dones, talentos son de Él y para Él. Nosotros somos esclavos de Cristo. Juan el Bautista afirma con toda sencillez: Él debe hacerse más grande, devolverme menos. Debemos preguntarnos en cada área de mi vida, ¿a quién engrandezco más? ¿A mi nombre o al de Cristo? Así que finalmente, para ir ya encaminando la última parte de este sermón, para tener tanta claridad, Juan el Bautista nos habla ¿de quién? De Cristo. Algunos comentaristas dicen que la sección del versículo 16 al 20, quizás Juan el Evangelista lo habla, como el que veíamos de por tal manera Dios salvó, y también de esta, del versículo 31 al 36. Lo cierto es que podemos también concluir que sin duda Juan el Bautista tenía esta mirada para ver la supremacía absoluta de Cristo. Así que ahora vamos a leer y ver a Cristo, y cuando pensemos en Él podemos tomar estos versículos y siempre recordar de quién es Él. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo
está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da al Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas a su mano. En esta sección, como les decía, vemos la supremacía de Cristo. Versículo 31. El que procede de arriba, ya nos está hablando, él procede de arriba, está por encima de todos. El que es de la tierra, procede de la tierra, y de la tierra habla. El que procede del cielo, está sobre todos. El adverbio, anoten en griego, de arriba, es la misma palabra traducida naciere nuevo, donde refleja el origen celestial del nuevo nacimiento. Así que se refiere a Cristo como el único que descendió del cielo. Como tal, es sobre todos, Cristo es soberano sobre el universo en general y sobre el mundo de los hombres en particular. Cristo lo conocía todo, conocía la verdad de primera mano. Versículo 32. Lo que ha visto y oído de esto da testimonio y nadie recibe su testimonio. Recuerden que en el antiguo pacto Dios se comunica con nosotros a través de señales y prodigios. Sin embargo, ahora nos ha dado directamente a su Hijo para que nos hable. Las enseñanzas de Jesús superan cualquier otra porque no es un mensaje de segunda mano, es directamente que viene el Padre, proviene directamente del Padre. Es la fuente de la revelación divina y testifica con certidumbre. También habla de la misma y triste verdad como se menciona en Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. Los corazones endurecidos son incapaces de reconocer la luz del Mesías, que ha llegado ante sus propios ojos y por lo tanto no reciben su testimonio. Versículo 33. El testimonio de Cristo es siempre y está de acuerdo con Dios. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Tras establecerse la realidad general del versículo 32, Juan presentó una excepción. A pesar de que la mayoría rechaza el mensaje de Jesús, algunos aceptan su testimonio y creen en él para alcanzar la vida eterna. En el mundo antiguo, para certificar la veracidad de algo, se utilizaba un sello. ¿Recuerdan estos sellos de cera? Que lo que hacía y implicaba era la aprobación total de la persona que enviaba el mensaje. De manera similar, quienes reciben el testimonio de Cristo atestiguan que Dios es veraz cuando habla a través de su Hijo. Versículo 34. Cristo experimentó sin limitaciones el poder del Espíritu Santo. Estuvimos hablando en la clase. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. Los profetas de antaño que hablaron por Dios eran guiados, inspirados y recibían poder del Espíritu Santo. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Dice esto en Lucas capítulo 1, versículo 15. Con toda la capacidad del Espíritu para darles poder, sin duda también estaba limitada por la naturaleza humana y caída y pecadora. Pero Cristo, el que Dios envió, habla infaliblemente las palabras de Dios porque Dios le dio Espíritu sin medida. Versículo 35, estamos viendo la supremacía de nuestro Señor. Cristo recibió toda autoridad del Padre. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El Padre ha entregado toda autoridad en sus manos. Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23. Y todo lo sometió bajo sus pies, y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Más que todo en todo. Toda potestad, hermanos queridos, proviene de Cristo, dado por el Padre. Y finalmente, antes de salir de la escena de este hombre, de Juan el Bautista, nos hace una invitación recordando el propósito del Evangelio de Juan, que es revelar que Jesús es Dios y que todo en el que él cree va a ser salvo. Versículo 36. El que cree en el Hijo
tiene vida eterna. Subrayenlo. Cuando estén predicando en el tren, en el colectivo, en el laburo, en la facultad, recuerden este pasaje como el de capítulo 1, versículo 12, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El versículo 36 subraya una verdad importante que se encuentra a lo largo de todo el capítulo. Cuando habló con Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El destino de cada persona está determinado por su respuesta personal al Hijo que da fe a Dios para atraerlo de convicción de pecado y juicio, para salvación de vida eterna. El destino de cada persona está puesta en esa respuesta que el Espíritu Santo está trabajando en su corazón para darle gloria y honra a nuestro Señor. Los que ponen su fe en el Hijo y creen en Él reciben la vida eterna. Los que lo rechazan al Hijo no verán la vida, sino que sin duda sufrirán la ira de Dios. Es claro el pasaje. Y habla de la obediencia. Así que el que cree tiene el Espíritu Santo y por amor el Espíritu Santo hace una obra de transformación para parecer al Padre, al Hijo. El proceso de santificación, en esta obediencia, en estos frutos que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Y como consecuencia van a venir. Hermanos, recordemos, el que ama a Dios lo obedece y el que lo obedece lo ama. Obedeces porque lo amas y amas porque Él está trabajando en tu corazón. Si amas a Dios, sin duda, va a poner esas convicciones de querer obedecerlo en cada área de tu vida. En conclusión, la supremacía de Cristo es supremo en autoridad, revelación y salvación. Las consecuencias de rechazar a Cristo no es una mera indiferencia, sino es permanecer bajo la ira de Dios. La promesa de creer en Cristo, quienes creen, tienen vida eterna. Por gracia y misericordia, el regalo más hermoso. Ha dado a su Hijo para morir en esa cruz, para que todo el que en Él cree tenga vida eterna. Juan entendió su misión, preparar el camino, testificar y desaparecer. Miren cómo terminó Juan el Bautista, decapitado, pero fiel a su llamamiento, apuntando a las personas a Cristo. Siempre puso su mirada en su Salvador, en Cristo. Una reflexión para el creyente, que Cristo sea el centro de tus decisiones, hermano querido. El servicio, tu identidad es en Cristo. Busca la gloria de Dios en vez de la propia. Siempre Cristo, todo para la gloria de Dios. No nos actemos por nada, nada. Todo le pertenece a nuestro Señor por gracia y misericordia. Y para el que no cree, hoy es la oportunidad de pasar la ira a la vida eterna a través de Cristo, arrepintiéndose y seguir a Cristo creyendo en su nombre. No sé si Dios te está sin duda hablando a través de esta palabra, pero hay algo acá tan profundo, hermanos, que nos habla de manera tan personal. Primero, comprendiendo y entendiendo a dónde está nuestra mirada, y es en Cristo, no en un ser humano, ni en nuestras habilidades, sino solo en Cristo. Pero también acá claramente, hermanos queridos, nos está hablando acerca de su misión. Cuando nosotros compartimos el Evangelio y lo hacemos apuntando a Cristo. Todo el que en Él cree. Recuerden ese pasaje, versículo 36. Si Dios te está trayendo en este momento el nombre de una persona que no conoce a Cristo, yo sé que ustedes conocen muchas personas que no lo conocen. Familiares, amigos, vecinos. Aquí literalmente a la vuelta. La vez pasada los conocimos con David, nuestros vecinos. Hace más de 20 años viven ahí. Una pareja jubilada. Queridos, es el momento de salir y proclamar el Evangelio. Es el momento de que como iglesia, en medio del proceso que estamos viviendo, anunciemos la buena noticia del Evangelio. No tengamos temor. El Espíritu Santo nos capacita para hacerlo. Así que oremos de esta manera. Esta iglesia
está puesta por Cristo, la sostiene Cristo y la edifica Cristo. Amén. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel. Tu palabra nos confronta, Señor. Padre, gracias porque has muerto en esta bendita cruz y ahora podemos tener tu Espíritu Santo para comprender y nos confrontas qué áreas del carácter tienen que ser sin duda sanadas para conocerte más y darte toda la gloria y honra. Padre, oro por nuestra querida iglesia bíblica de la esperanza en Wilde. Tú la sostienes, Señor. Tú la sostienes. Padre Espíritu Santo, sé el que esté trabajando en cada uno de los corazones de mis hermanos, Señor. Y que esta semana sea una semana donde podamos seguir reflexionando acerca de tu evangelio, enamorándonos más acerca de quién eres vos, Señor. Y sin duda, vivir tu misión. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Que agarremos ese folletito que tenemos allí a la salida y pensemos, ¿a quién se lo voy a compartir? Esta verdad no puedo callarla. ¡Wow! Se ha revelado Dios. Es hermoso. Hay necesidades grandes en nuestra sociedad. Nuestra Argentina está quebrantada. Gente no te conoce y no puede ser indiferente a nuestras miradas porque tú veías a las personas como ovejas sin pastor. Ayúdanos a proclamar estas verdades cuando salgamos de este templo, en las calles, que seamos heraldos como Juan el Bautista y apuntar a Cristo, apuntar a tu obra. Padre, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Ayúdanos a menguar y que tú sigas creciendo. Padre, gracias por todo lo que tú haces. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.